Mi nombre es Santiago Ochoa, soy el líder del equipo de soporte en Safe5D hace cerca de 2 años, poco más de 2 años, y con una trayectoria general en gestión de incidentes cercana a los 5 años, por lo que espero que lo que hablemos aquí en este momento, en este webinar, que lo podamos aplicar en nuestras labores diarias de la correcta gestión de incidentes que hacemos nosotros en nuestras organizaciones. ¿Listo? Vamos a empezar un poco con algo de contexto, con algo de que todos estemos hablando el mismo idioma, con algo que nos permita entrar un poco en el tema. ¿Listo? Aquí la gestión de riesgo es la definición muy general, es el proceso de identificar, evaluar y priorizar eventos con fin de tomar unas decisiones correctas acerca de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe procesar dicho riesgo o dicho incidente o dicha crisis. Y todo riesgo tiene cuatro decisiones fundamentales, cuatro destinos que se deben abordar. Y el primero de ellos es aceptar. Es aceptar que después de un riesgo residual, que ese riesgo residual es el riesgo que queda después de la aplicación de un control por alguna razón, ya sea financiera, sea por alguna limitante de un control que se va a aplicar, pues no tenemos de alguna manera otra decisión que tomar, sino es aceptar ese riesgo residual. El segundo es mitigar. Mitigar es la aplicación de controles con fin de reducir en la matriz de riesgos, que en nuestra matriz tenemos un eje de probabilidad y un eje de impacto. Aplicar controles con fin de reducir cualquiera de estos dos ejes. Y esto, ¿con qué fin se hace? Es con el fin de que el impacto que se genera por la materialización de dicho riesgo, pues pueda llegar a ser un mínimo o pueda llegar a ser menor al que inicialmente se estipula sin ningún tipo de control. Transferir, pues transferir es la adquisición de un servicio con un tercero con fin de transferir, digamos, ese riesgo, dicho riesgo, a entornos terceros que nos puedan ayudar o gestionar o transferir de alguna manera el impacto que se pueda generar a ese tercero. Y evitar es un poco más fuerte, es una decisión un poco más fuerte y es basada en que la identificación de estos riesgos es fundamental para estas decisiones porque en mi organización es vital que yo pueda identificar cuáles son esos riesgos o cuáles son los procesos más críticos para mi organización y si alguno de esos procesos de pronto críticos o de pronto que sean de alguna manera no tan vitales para la organización, pues yo pueda eliminar ese proceso en caso de que por temas de complejidad de controles, pues yo pueda decir, no puedo ejercer algún tipo de control sobre este riesgo. La decisión a tomar en él es evitar el proceso particular, ¿sí? Aquí un poco en anatomía de un incidente y es algo, digamos, básico dentro de lo que todos hablamos todos los días. Es una amenaza, es ese factor intencional o accidental. O sea, puede ser desde un ciberdelincuente hasta algo completamente accidental como una catástrofe natural. Es ese evento que puede explotar una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad es una debilidad o una brecha en cualquier sistema o cualquier activo que podamos tener. En este ejemplo, pues les estamos poniendo un poco de software desactualizados, contraseñas de pronto no seguras, falta en la documentación, capacitación también del personal, es una vulnerabilidad. Y el activo es cualquier documento, sistema, algún equipo de cómputo, algún material importante dentro de la organización para la ejecución de los procesos críticos que están dentro del control de la organización. Son esos activos que pueden ir desde una base de datos hasta de pronto un talento humano, que un talento humano hoy en día también es considerado un activo porque también es un vector de ataque, pues puede generar
una consecuencia a través de la explotación de una vulnerabilidad en ese activo. Y pues el incidente es la materialización de estos tres conceptos que generalmente resulta en alguna pérdida de servicios, en una interrupción en un proceso particular que esté llevando la organización. Aquí es importante que tengamos claro la diferencia entre un incidente y una crisis. En gestión de riesgo es importante que nosotros podamos diferenciar qué es un incidente sobre una crisis, porque la crisis puede llevar a una afectación reputacional mucho más grande que un incidente. ¿Esto por qué? Porque crisis tiene una visibilidad mucho más pública. El incidente a la final se queda en un ámbito privado, pues es gestionado internamente dentro de la organización. No es necesario salir de pronto a dar declaraciones públicas de qué fue lo que ocurrió, cosa que sí pasa dentro de una crisis. Dentro de una crisis, pues el equipo de liderazgo es netamente la junta directiva, el gerente general, vicepresidentes, directores, digamos, el tema del equipo que está orientado a dar toma de decisiones segura y a dar una versión correcta de lo que está ocurriendo. En liderazgo, un incidente está llevado más que todo por el equipo de TI, el área de soporte, los equipos que entran a responder directamente o inmediatamente sobre un incidente particular. Y pues esto es netamente, o es súper importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo un fin de semana estar atendiendo un incidente porque por alguna razón perdimos algún proceso particular que puede no ser crítico, puede ser tener un impacto alto para la organización, pero que al fin y al cabo lo podemos llevar internamente, ¿no? Entonces es importante que esto se tenga claro con fin de realizar los diferentes niveles de escalamiento, los diferentes decisiones de respuesta, porque ante una crisis, ante un evento, un incidente que escale demasiado rápido, que pueda llegar a ser crítico, pues es importante que ese día en el que se esté gestionando este tipo de incidentes, este tipo de incidentes que puedan evolucionar en una crisis, pues se involucre directamente al área encargada de ello, ¿sí? En este caso, como lo estamos poniendo de ejemplo, la junta directiva. Y para ello, NIST, que es un framework, un marco de referencia internacional, pues nos brinda esta gráfica importante. Dentro de esta gráfica importante, dentro de este marco, el eje central es la gobernanza. Es ese equipo de toma de decisiones donde les hablaba que estaba la gerencia, vicepresidentes, directivos, y es el eje central dentro de la gestión de riesgos. Es importante que esto que nazca desde la gobernanza, porque todos debemos tener claro los criterios que deben definir un proceso como crítico, o un proceso que en caso de alguna afectación pueda llegar a impactarme fuertemente en reputación, en confianza o temas netamente financieros. Y rodeando esta gobernanza tenemos identificación, que es llegar y tener claro una documentación clara de cuáles de estos procesos, al estar expuestos a uno o a un riesgo particular o a otro, pues son más críticos para mi organización, o pueden llegar a generar una crisis en caso de que tenga alguna afectación de servicios. Esto es importantísimo identificar, porque hay temas, hay procesos particular que son mucho más críticos que otros, mucho más importantes que otros dentro de una organización, independientemente de la finalidad o la función que cumpla esta organización en el mercado. Pues hay algunos procesos que son más llevaderos en la gestión de incidentes que otros. Y porque este paso de identificar nos lleva al siguiente, que es el de proteger. El de proteger es identificar esos controles que son propios para mitigar esos riesgos, esos impactos en los procesos particulares que hemos identificado en el marco anterior.
Y con base en esos procesos, pues llevar a cabo, con base en esos controles, perdón, llevar a cabo procesos particulares de mitigación que me permitan a mí bajar un poquito el impacto de, ya sea en probabilidad o en impacto, mitigar esos riesgos particulares, ¿no? Es poder acercarnos un poco más a la normativa internacional, de definir un poco controles apropiados, controles alcanzables, porque hay algunos controles que pueden llegar a ser financieramente imposibles para mi organización por cómo funciona mi organización. Podemos encontrar controles que ayuden a mitigar ese riesgo y de alguna manera tenerlo un poco más, primero identificado y segundo controlado, ¿no? En detectar es importante, y esto lo habla muy enfáticamente NIS, es importante que no seamos solo reactivos, que no entremos solo a la gestión de incidentes cuando ya está ocurriendo o cuando ocurrió unos minutos, unas horas atrás, sino que podamos tener sistemas de monitoreo que me permitan a mí ser un poco más proactivo en identificar esas fallas o esas anomalías antes de que llegue a ocurrir un evento, un incidente o una crisis. Y lógicamente, pues durante el evento, durante la incidencia, pues también llegar a detectar cuáles son esos procesos, esos activos que se están viendo más impactados que otros y poder tener una hoja de ruta completa de las decisiones que se deben tomar y cómo se debe entrar a actuar para mitigar ese riesgo que está en curso. La respuesta es parte fundamental de cómo se debe entrar a actuar ante un incidente que se esté presentando en el momento. Es el documento que me dice a mí a quién debo llamar, cómo debo responder, cómo, si basado en la identificación de si es un incidente o es una crisis o puede llegar a convertirse en una crisis, a quién debo reportar dicho problema, con quién debo comunicarme. Es ese documento estrictamente diligenciado y formado que me permita no solo a mí, sino a todas las personas que están en ese proceso de respuesta, pues poder llegar a dar una respuesta en unos tiempos cortos, que sea eficiente, que las personas que se contacten para el apoyo de este incidente pues sean el equipo correcto, que no permita que de pronto esa respuesta se vaya por otro camino y pues a lo largo del tiempo pueda llegar a afectar un poco más o que el impacto pueda crecer un poco más. Y recuperar ya es un poco cuando hemos solventado el problema, hemos solucionado lo que nos estaba afectando particularmente y pues entrar a tener eh, documentación de cómo debemos recuperar esos servicios que se vieron afectados, si fue necesario restablecer algunos servicios, backups que teníamos, servicios particulares que teníamos en contingencia o algo así para poder mantener la operación normal de procesos particulares o procesos críticos. Y los puntos de quiebre reputacional van muy ligados con la tríada de la seguridad, con confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque un impacto fuerte en cualquiera de los tres nos puede llevar a que la compañía o a que la confianza de los usuarios, de los clientes que adoptan nuestros servicios, pueda llegar a verse altamente impactada. Un tema de confidencialidad, pues algunas normativas nacionales e internacionales hablan de que nosotros, si prestamos un servicio de almacenamiento de datos particulares, de datos sensibles de los usuarios, pues podamos tener esos datos confidenciales y que esos datos no puedan llegar a llegar a vulnerarse y que puedan ser alcanzados por personas que no están directamente implicadas en dicho proceso. Aquí vamos a hablar un poco de un caso de uso en el 2014, un caso de uso que da un punto de inflexión fuerte en temas a nivel mundial en temas de ciberseguridad,
Y en temas de integridad y disponibilidad, pues es un poco más asociado a que si yo como usuario o como cliente de algún proceso particular, de algún servicio particular, pues es importante que mis datos siempre sean correctos, sean íntegros, que no sean manipulados y que cada vez que yo quiera acceder a ese servicio particular dentro de lo contratado y dentro de la naturaleza del servicio, pues yo pueda tener esa disponibilidad siempre. Em, aquí pongo como un gran ejemplo que hace un mes o hace 2 meses se presentó una novedad con una banca nacional que pues algunos temas de disponibilidad con algunas de sus cuentas generaron un alto impacto en su nombre, en su confianza, porque los clientes particulares, pues de alguna manera, después de esos efectos que generó es la materialización de ese riesgo, pues de alguna manera ya no tenían la confianza necesaria en la entidad y pues eso empieza a generar una bola de nieve donde se empiezan a generar rumores, empiezan digamos, a buscar otras alternativas. El cliente empieza a buscar otras alternativas con fin de que esa disponibilidad pues siempre esté allí, ¿no? Los cuatro pilares de la comunicación de la crisis. Aquí hay cuatro pilares importantes que debemos adoptar ante una crisis particular y esos pilares están soportando en la parte de arriba que podamos llegar a tener un impacto fuerte en reputación, en confianza en nuestra organización. Ese primer pilar es la velocidad controlada. Es decir, es poder llegar a emitir un mensaje inicial, poder decir a los clientes de manera rápida, de manera precisa, qué es lo que está ocurriendo en ese momento dentro de la organización, por qué sus servicios particulares están siendo afectados y cómo estamos actuando como compañía para poder solventar, para poderle solucionar el problema particular que está presentando en ese momento, ¿sí? Estos tiempos están calculados dentro de las 2 horas. Las 2 horas, ¿por qué? Porque hoy en día la fuerza que tienen las redes sociales es muy grande, es muy alta y estas 2 horas en un evento de crisis pueden llegar a ser fundamentales para adelantarnos a esos rumores que se pueden generar en redes sociales y de alguna manera entregar nuestra versión de manera rápida, ¿no? En coherencia es que podamos alinear lo que se le está comunicando al cliente, a los usuarios, de qué es lo que está ocurriendo de pronto no a nivel técnico, a muy bajo nivel, pero tener un poco más de esa comunicación asertiva y de decirle a ellos, mira, está ocurriendo tal situación, sabemos que el impacto que está generando y pues estamos entrando a hacer esto que nos está permitiendo mitigar ese riesgo particular, ¿no? La empatía es muy importante porque hoy en día, como les decía, por redes sociales, pues se riegan rumores rápidamente que pueden alcanzar grandes flujos de personas en un momento en un periodo de tiempo muy corto. Y la empatía es poder decirle a las personas, mira, yo sé que a los usuarios, a los clientes, sí, yo sé que estamos teniendo afectación de dicho servicio basado en la teoría de la seguridad está impactando tu disponibilidad, tu confidencialidad o tu integridad y centrarnos un poco en esa empatía hacia los usuarios, de poder decirle, entiendo el problema, entiendo la molestia, entiendo el impacto que estamos generando, pero estamos haciendo esto, estamos haciendo el paso A, paso B, paso C y esperamos en corto tiempo poder solucionarlo. Y la transparencia gradual es que todos los miembros del equipo encargados de dar esa comunicación, encargados de salir a hablar de pronto
de pronto con entidades terceras, con usuarios, con clientes, pues puedan tener un mismo alineamiento de qué es lo que se debe comunicar, ¿no? Esto basado en lo que veíamos ahorita en NIS, basado un poco y en el eje central de la gobernanza, en que podamos tener una línea gradual y que todos hablemos o sepamos qué es lo que se debe transmitir al usuario, a los clientes, a las compañías terceras, a proveedores, y que estemos todos alineados en lo que se debe comunicar. Esto es importante porque este punto o este pilar le dice al cliente, le dice a dicho proveedor qué tan preparados estamos nosotros en ese momento y qué tanta información conocemos nosotros de ese riesgo, ¿no? Y aquí viene un poco de un caso particular en Sony Pictures. Sony Pictures es esta empresa gigantesca de generación de contenido audiovisual para televisión y para cine, que en el 2014, ya hace bastante tiempo, hace 12 años, tuvo una afectación se explotó una vulnerabilidad fuerte que tenían y llegó a generar un impacto bastante alto, bastante crítico, financieramente hablando, hablando dentro de la organización. Es un caso que queremos traer a este webinar porque es un caso que si bien es del 2014, genera un punto de inflexión, un punto en el que decimos, a partir de aquí, la ciberseguridad se debe trabajar de manera diferente. La gestión de incidentes se debe trabajar de manera diferente. Y es un caso que inicia porque en Sony Pictures estaban preparando el lanzamiento de una película comedia satírica que The Interview, de nombre The Interview, y hablaba un poco hablaba un poco de estos problemas políticos o temas netamente geopolíticos entre Estados Unidos y Norcorea en ese entonces. Un grupo particular de ciberatacantes exige que esa película no salga al público particular, que no sea lanzada en cines, y pues ante la negativa empiezan una serie de ataques, una serie de explotar algunas vulnerabilidades, de hacer algunos mapeos internos hacia Sony, con fin de qué, de no solo de afectar el nombre de la película de Interview, sino irse directamente a Sony Pictures, a la marca Sony Pictures. Esto lo logran hacer a través del uso de un malware tipo Wiper que le permitió a ellos secuestrar información, eliminarla de los servidores propios de Sony y publicar esa información en redes sociales. Esto generó un impacto fuerte en temas de confidencialidad y de integridad sobre Sony, porque se filtraron algunas libretos, no solo de la película particular, sino se filtraron libretos de películas y series o contenidos audiovisuales de cine y televisión que estaban próximos a ser lanzados. Ni siquiera eran conocimiento de la competencia de Sony, sino que era propiamente de Sony que fueron filtrados y pues terminan afectando fuertemente la confianza de sus proveedores hacia Sony. Esto arroja otros resultados diferentes, otras consecuencias diferentes, y es que Sony en ese momento se da cuenta de que la seguridad perimetral no es solo basada en qué tan alto yo pueda construir el muro o qué tan alto sea mi seguridad perimetral, sino que yo debo enfocarme en tareas adicionales, en proteger, en proteger vectores de ataque adicionales a esta puerta o este muro gigantesco que yo pueda construir. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque este ataque llega particularmente por el, la falta de conocimiento en ciberseguridad de uno de los colaboradores de Sony. Si bien Sony y en ese momento lo era, una empresa muy reconocida a nivel mundial, su seguridad perimetral era bastante fuerte, pero a través de otro vector de ataque que tal vez en ese momento no estaba tan reforzado como otros, pues llevó a todo esto. Por eso hablamos que esto es un punto de inflexión fuerte, porque en la gestión de riesgos, en ese marco
en ese framework que estábamos viendo hace un momento, pues es importante identificar cuáles son esos procesos y cuáles son los controles que yo debo adoptar para mitigar esos riesgos. Aquí un poco del costo del silencio, de lo que hablábamos, de que nosotros debemos salir a dar una narrativa inicial dentro de estas 2 horas iniciales. ¿Por qué? 2 horas, ¿por qué? Porque son datos que en el 2025 fueron calculados y que me dicen a mí, mira, en 2 horas después de tener una crisis o de estar en una crisis, tú debes salir a dar una versión. Salir a dar una versión, ¿por qué? Porque esos rumores en redes sociales crecen tan rápido y son tan fuertes que pueden llegar a ser o a convencer a los usuarios de que lo que está ocurriendo es lo que se está diciendo en ese rumor, en ese mensaje en redes sociales y no lo que verdaderamente está ocurriendo. Entonces nosotros debemos actuar ante esas crisis, generar esos reportes iniciales, adelantarnos a ese punto de no retorno, esas 2 horas donde nosotros digamos, eh, mediante un mensaje controlado, un mensaje íntegro, de decirle a los usuarios, a los clientes, lo que está ocurriendo es lo siguiente, tenemos conocimiento de lo que está pasando y estamos actuando de la siguiente manera, ¿no? Esto gestionado y esto validado directamente por el eje central de la organización, gerentes, directores, vicepresidentes y personal que me permita a mí generar las decisiones correctas, ¿no? Acá un poco de datos adicionales. El Fortune 500, Fortune es una revista de carácter internacional que valida cuáles son las 500 empresas más grandes del mundo por año, y este dato del 2025 me dice que el 38% de dichas empresas, de dichas organizaciones, revelan públicamente sus ciberincidentes. El otro 62% de pronto han adoptado diferentes medidas para la gestión de sus incidentes, pero este número se espera que vaya creciendo y que las 500 empresas pues puedan llegar de pronto no a un 100%, pero que puedan gestionar de manera correcta sus incidentes de acuerdo al análisis o a la adopción de marcos internacionales. Aquí igual son números bastante fuertes. 5,3% es el promedio de la caída de las acciones que se dan después de un incidente particular mal gestionado. Es decir, cuando decimos mal gestionado es algo referente a que superamos ese punto de no retorno, al que se generaron en redes sociales comentarios, rumores diferentes a lo que de verdad estaba ocurriendo, a que de pronto la compañía no salió a dar una declaración correcta, a que se gestionó de manera inadecuada un incidente, y pues eso termina repercutiendo fuertemente en el costo de esas acciones o en el precio de esas acciones a nivel internacional, ¿no? Un poco del cuadro de riesgos inexistente. Aquí hablamos un poco de la pandemia del COVID-19. Generó una respuesta rápida. Todas las compañías o pequeñas y medianas empresas deberían estar actuando o deberían entrar a actuar de manera inmediata. El COVID-19, como todos lo sabemos, una enfermedad que rápidamente creció internacional del mundo completo, y en 2020, a principios de 2020, pues genera una rápida respuesta particular en Colombia, donde pues nos obliga a todos a entrar en un estado completo de trabajo en directo desde nuestras casas, y, y forzándonos a nosotros a la virtualidad y al teletrabajo. Y esto porque está allí, porque lo expresamos en este slide, porque lo expresamos fuertemente en la gestión de incidentes, porque es algo que particularmente las empresas no tenían mapeado en su matriz de gestión de riesgos. Si bien la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural de esta magnitud es baja, pues el impacto llegó a ser muy alto. Y al no tener ese riesgo documentado, ese riesgo visto dentro de o identificado dentro de nuestra organización, pues nos llevó
a que tuviéramos de pronto una respuesta diferente o a que teníamos que entrar a actuar de manera inmediata, y esto generó fuertes impactos financieros dentro de algunas organizaciones. Netamente, o es evidente que organizaciones pequeñas y medianas fueron más impactadas que empresas o organizaciones mucho más altas, pero a la final este tema de la gestión de riesgos puede llegar a alcanzar una visibilidad, una crisis puede llegar a tener tanto impacto que me pueda llegar o a cerrar la empresa totalmente, o a que como organización yo particularmente cambie mi orientación natural de la empresa por algún impacto de pronto mal gestionado, ¿no? Y estos son datos igual de provenientes de la pandemia, caída del PIB, tasas de desempleo bastante altas, incrementos forzados en la inversión de TI. ¿Y esto por qué? Pues porque el teletrabajo y ese confinamiento que se generó, pues obligó a algunas empresas a invertir mucho más o aumentar de manera rápida y eficiente el incremento en todo el proceso de TI. Establecer o adquirir nuevos equipos, adquirir nuevas metodologías para que los colaboradores pudieran trabajar desde sus hogares. Y un poco de datos adicionales del ciclo del ransomware en empresas que son afectadas por un ransomware y que pagan por la liberación de sus datos. El 80% de esas empresas pueden llegar a generar un segundo ataque. ¿Y esto por qué? Porque los ciberdelincuentes de alguna manera saben que esas empresas particulares, después de un ransomware, pagan la liberación de sus datos y pueden llegar a hacerlo una segunda vez. Entonces ese ataque se puede repetir de acuerdo a diferentes estrategias que usen este tipo de ciberdelincuentes, y generar, digamos, una molestia en el tiempo adicional a lo que ya está ocurriendo con el primer ataque, ¿no? La fragilidad de las pymes, un poco de lo que estábamos hablando de que la fuerte afectación del COVID-19 pues llevó a que los gastos operativos fueran más pesados o que fueran más grandes que los ingresos que estaban teniendo esas compañías, obligándolas fuertemente a tener que cerrar, a tener que evolucionar de manera rápida, porque fue de manera casi que inmediata el confinamiento a nivel nacional, y por el hecho de no tener identificado ese riesgo dentro de esa matriz, pues llevó a que la respuesta fuera de pronto no la más eficiente. Y aquí algunos datos adicionales, datos importantes, conceptos importantes como el RPO y el RTO, conceptos que me permiten a mí dentro de la gestión de riesgos identificar cuáles de mis activos son prioritarios dentro de otros. El RPO es cuántas horas de datos podemos perder. Si nosotros somos una compañía que gestiona una gran base de datos, una base de datos de usuarios, clientes y proveedores y demás, que es bastante amplia, ¿cuánto tiempo yo puedo decir o puedo permitirme a mí perder información? ¿Y esto por qué? Porque debo identificar dentro de ese análisis de riesgos cuál de esos procesos, cuál de esos activos particulares, pues son más críticos que otros, y de pronto pueden tener un RPO diferente dentro de la misma organización. El RTO es cuánto tardamos nosotros en volver a operar. El RTO es ese tiempo particular después de o el del inicio de una afectación, y es el tiempo en el que yo pueda decir, tengo permitido que un límite de tantos minutos, horas o segundos, particularmente la naturaleza de la compañía, en la que pueda decir, tenemos que entrar a operar nuevamente dentro de este tiempo particular. Aquí tenemos una respuesta adicional ya para ir cerrando un poco, una pregunta adicional, perdón, para ir cerrando un poco el webinar. Sí, correcto. 2 horas. ¿Sí? 2 horas, 2 horas dentro de lo que les comento. 2 horas no lo vean
como algo estricto que se debe implementar dentro de sus organizaciones, sino que son 2 horas medidas antes de que podamos alcanzar ese punto de no retorno, antes de que las redes sociales, los rumores en redes sociales nos puedan alcanzar o ganar en esa narrativa inicial de lo que está ocurriendo, ¿no? Y un poco para que cerremos el webinar, una frase muy importante, muy bonita que nos encontramos: la resiliencia no es un estado que se alcanza, es un proceso de continua adaptación evolutiva. ¿Y esto por qué? Porque es casi imposible decir que una organización dentro de sus procesos más críticos es resiliente, se ha mantenido en el tiempo. No, no podemos decir que es un estado total de la organización y que somos resilientes, sino que es un proceso más evolutivo, más en el que después de la gestión de un incidente, después de una crisis particular, pues nosotros podamos decir, mira, se generaron estas lecciones aprendidas, se generó este análisis de la causa raíz y eh, nuestra resiliencia está evolucionando cada vez ser mejor, ¿no? Aprendimos lo siguiente dentro de nuestra gestión de crisis, y que a la final podemos decir otra pandemia en cualquiera de estos próximos años, pues no me va a afectar a mí de la misma manera, ¿no? Porque he aprendido en la gestión de riesgo, he aprendido en cuáles son mis procesos particulares dentro de la organización, cuáles son esos procesos críticos, y entrar a proteger dichos procesos para que esa crisis particular pues no crezca a tal punto en el que me obliga a mí entrar a actuar, confianza afectada sobre reputación afectada, sobre impacto en la marca particular de mi organización, o rumores que se estén generando en redes sociales que puedan llegar a afectar o aumentar dicha crisis, ¿no? Muchas gracias.